7 de la mañana con 17 minutos, ya lo anticipamos, estamos iniciando el análisis de un tema relacionado al expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán, que aguarda en prisión mientras se ventilan los procesos que hay en contra de él, pero ha interpuesto una acción de protección por la vía constitucional y hay jueces todavía que le escuchan, no sé si de manera legal o ilegal, eso queremos consultarles a los abogados. Y resulta que el señor Wilman Terán está maltratado en La Roca de Guayaquil, en la cárcel La Roca de Guayaquil, no tiene la atención que le esperaría y quiere ser trasladado a la cárcel 4 de Quito, que tiene controles más laxos, que están personas de menos peligrosidad en ese centro de reclusión. Pues allá quiere ir el señor Wilman Terán, ha interpuesto una acción de protección y acaban de concederle. Hay una decisión judicial que dispone el traslado del señor Wilman Terán hacia la cárcel 4 de Quito. ¿Esto es legal? ¿Esto es constitucional? ¿Hay influencia todavía del presidente del Consejo de la Judicatura en algunos jueces? Vamos a auscultarlo con el doctor Julio César Cueva, abogado constitucionalista, y junto al doctor Ismael Quintana, igual, abogado especializado en temas constitucionales. Señores abogados, gracias por atendernos. Bienvenidos a Revista de Opinión Democracia. Les saluda Freddy Paredes. Buenos días. Ismael, buenos días. Buenos días. Julio César. Freddy, un abrazo para usted y un abrazo también para Julio César a la distancia y por supuesto para quienes nos miran y nos escuchan a través de Radio Democracia. Muchas gracias. Si me permite, Ismael, quisiera iniciar con el doctor Julio César Cueva. Quisiera una aproximación a este tema, cómo debemos entenderlo. Estamos escandalizándonos por algo que tiene una razón legal, es legal, o cómo lo mira usted desde su análisis profesional, doctor Cueva. Gracias, Freddy, nuevamente buenos días. Ismael, un gusto nuevamente, buen día. Bueno, presentar una acción de garantías jurisdiccionales como un habeas corpus es enteramente legal, además está contemplado en la Constitución. El problema no está en lo que uno presente, el problema está muchas veces en la forma en que se presenta o, en este caso, en la manera en que se resuelve. Me da la impresión de que es desproporcionado, ¿verdad? Y evidentemente, en mi opinión muy personal, abusiva la reparación integral que se le da, porque creo que ninguna otra PPL en el país tiene tantos beneficios, que además los considero injustificados. Pienso que es un favor político que se paga. No sé si tanto es la influencia del señor o de quienes puedan estar detrás de él, porque él ya viene teniendo, por así decirlo, entre comillas, ciertos éxitos, como el de ir a una asamblea. No he visto otro PPL yendo a una asamblea, como, claro, por un juicio político, pero terminó siendo un circo. Lo salvan pues aquellos que parece ser que son quienes lo apoyan, y resulta ser que ahora tiene unos beneficios con unos jueces que aparentemente también tenían tienen cierta inclinación política hacia ese mismo grupo. Entonces son cosas que sí llaman la atención y escandalizan por el hecho de que nos demuestra que a pesar de lo que la gente reclama y lo que se hace, seguimos en un país de privilegios para quienes realmente no lo merecen. No estoy tan seguro, y hay que ser objetivos en esto, que realmente el señor deba de estar en La Roca, pero con toda seguridad en la cárcel 4 no debería ser. Muy personal, tal vez probablemente con y esa parte sí me gustó de la resentencia, que le mandan a que le hagan un tratamiento o una revisión psiquiátrica y psicológica. Creo que por ahí sí han debido de empezar. Bien, vamos a ver cuál es el criterio del doctor Ismael Quintana. Doctor Quintana, ¿usted considera legal esto? Ya lo ha puesto en su lugar al análisis, digamos, el doctor Cueva. Este es un recurso constitucional, se lo puede presentar todas las personas, pueden pedir lo que sea, y hay que ver qué es lo que resuelve el juez, y el juez tiene que apegarse a derecho y conceder los pedidos que sean legales y que se justifiquen. Eso le consultamos a su criterio. ¿Esto es legal, es justificado? ¿Cómo lo mira, doctor Quintana? Bienvenido nuevamente. Bueno, yo sí creo que hay que volver a recordar siempre que quien abrió esta peligrosa puerta a los famosos habeas corpus correctivos
que es el tipo de habeas corpus que este caballero ha presentado, uno más, digamos, porque este es como su tercer o cuarto intento, si la memoria no me falla, de conseguir, si bien no salir de la cárcel, en algún otro habeas corpus sí se lo intentó. En esta ocasión logra, a través de un nuevo intento, que se le cambie de centro de privación de la libertad. Y por eso yo decía, hay que recordar quién propició esto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Porque si uno revisa expresamente lo que dicen tanto la Constitución como la Ley de Garantías Jurisdiccionales, el habeas corpus es una garantía jurisdiccional que está diseñada para la protección de la vida, la integridad física y, por supuesto, la libertad de aquellas personas que han sido arbitraria, ilegítima y legalmente privadas de este derecho fundamental que es el derecho de libertad. Ocurre que a la Corte de un tiempo acá se le ocurrió empezar a diseñar por la vía jurisprudencial varios tipos de habeas corpus, entre otros este polémico habeas corpus correctivo que nos ha dado tantos dolores de cabeza, porque lo de Wilman Terán es otro de los botones de muestra, por si acaso, Freddy. Ya hemos visto lo que ha pasado con Jorge Glass y otras personas privadas de la libertad que han hecho y deshecho de los habeas corpus con finalidades de impunidad. Entonces, el primer punto de análisis que yo siempre traigo a colación es, en algún momento, la Corte Constitucional va a tener que enrumbar, va a tener que corregir esta serie de precedentes jurisprudenciales que han abierto estas peligrosas puertas, porque estos precedentes, al estar redactados de manera tan ambigua, permiten interpretaciones de todo tipo. Y punto número 2, lo que decía Julio César hace un momento, ¿no? Digamos, este tratamiento discriminatorio a través del habeas corpus que se da para otorgarle ciertos beneficios al privado de la libertad, a Terán, que no los tienen otros presos, porque la cárcel 4 acá en Quito, y se sabe, es una especie de cárcel privilegiada para ciertas personas nada más, no es que cualquiera va allá y cumple prisión preventiva o cumple una condena. Yo creo que había en todo caso otros centros de privación de la libertad, si es que acaso se estimaba que la vida, la integridad física de este privado de la libertad corría algún riesgo. Bueno, había la Tacunga o había cualquier otro centro penitenciario para recluirlo, pero no, se escoge curiosamente la cárcel 4 de Quito, donde todos sabemos que hay ciertos privilegios que no hay en otros. Y por otro lado, las otras medidas reparatorias. Esto de que tenga acceso a Internet por 8 horas diarias, esto de que tenga visitas ilimitadas de sus abogados, cuando francamente a mí no me queda claro si este señor se autodefiende o si tiene defensa técnica que le acompañe en el proceso, porque a ratos vota a sus abogados, luego asoma con otros abogados, luego él mismo se defiende en las audiencias. Entonces, francamente, son medidas reparatorias que no se han dado en otros casos. ¿Cuántos presos, cuántos privados de la libertad tienen acceso a Internet? Me parece que la medida reparatoria era de al menos, dice, 8 horas diarias. Es decir, una cosa de locos, cuando la regla general es que esta gente no debería tener acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, nuevamente, otro caso más de un abuso de los famosos habeas corpus correctivos, que bueno, llegará a conocimiento de la Corte Constitucional. Supongo yo que el SNAI ya presentará la acción extraordinaria de protección, o cuando no, la Corte Constitucional pues tiene intacta su posibilidad de seleccionar y revisar este caso. Y un punto número 3, y con esto solamente quiero concluir, porque el caso ha sido resuelto en apelación por un tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué trae a colación esto? Yo no voy a juzgar el pasado de las juezas, si yo no voy a decir, es que Caterine Muñoz fue asesora de Gustavo Yalc cuando Gustavo Yalc fue secretario particular de Rafael Correa. Voy a un punto muy específico. Hace unos meses nada más aprobamos en urnas una enmienda constitucional para establecer judicaturas constitucionales especializadas. Hasta el día de la fecha, hoy estamos
miércoles 14 de agosto, no se han publicado las enmiendas en el registro oficial, con lo cual entonces no ha arrancado oficialmente ningún proceso de selección de jueces especializados en materia constitucional por parte del Consejo de la Judicatura, porque la enmienda, si bien fue aprobada en urnas, no ha sido publicada en el registro oficial y por lo tanto no ha entrado a regir. Parece entonces que esta enmienda constitucional tan importante para que nosotros podamos contar con jueces especializados en el ámbito de las garantías jurisdiccionales y, por ejemplo, en el caso de los habeas corpus, no esté cayendo en manos de jueces, porque la sala laboral no es la primera vez que dicta estos polémicos habeas corpus, no esté cayendo en manos de jueces que no tienen la experticia en esta materia. Entonces, ese es otro punto que yo pongo sobre la mesa a considerar. Parece que entonces la enmienda en esta materia fue todo un chiste nada más. De acuerdo, doctor Quintana, muchas gracias. Ahora, de lo dicho por el doctor Ismael Quintana, doctor Cueva, no debería tener mayor temor este tribunal, que vale decir con 2 votos concurrentes y uno en contra, tomó la decisión de acoger este traslado que demandaba el señor Wilman Terán de la Roca hacia la cárcel 4 de Quito. Digo, sin mayor temor, porque quien abrió la puerta con precedentes jurisprudenciales fue la propia Corte Constitucional, según nos dice el doctor Quintana. ¿Qué opina usted, doctor Cueva? Bueno, Freddy, la Corte ha abierto la puerta para los habeas corpus correctivos, pero no ha dicho que tienen que ser ni desproporcionados ni nada que se le parezca, y la decisión evidentemente desproporcionada. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo de Corte Constitucional no esperaría una acción extraordinaria de protección. Seleccionaría la sentencia para justamente, y es una posibilidad que tienen los jueces incluso de la Corte, no el Pleno necesariamente, seleccionara la sentencia para emitir un criterio y de ser el caso incluso establecer que se haga una investigación a esta conducta para ir frenando este tipo de abusos. Yo sí le exigiría a la Corte que sea un poco más proactiva en este sentido, porque actúe de oficio, quiere decir usted, doctor. Claro, perdón. Que actúe de oficio y que acceda a la revisión directamente. Todas estas sentencias suben a la Corte y los jueces pueden pedir que se seleccionen para fines de emitir jurisprudencia vinculante. Creo que hay que exigirle a la Corte Constitucional que sea un poco más proactiva. No se olvide usted que parte de estas jurisprudencia nace como consecuencia de la primera que generó todos estos abusos, que fue la de Jorge Glass en Manglar Alto. Pero la Corte se demoró demasiado, pero se demoró exageradamente, tanto así que permitió que se den cualquier cantidad de abusos. Ya cuando ya la gente casi que fue a incendiar la Corte, porque cómo es posible que esto siga ocurriendo, la Corte reacciona. Yo creo que la Corte, que tal vez, si no la única de las pocas instituciones respetables que quedan, ¿verdad? Debería ser un poco más proactiva en este sentido y sentar un precedente también en esto, porque el problema no es la ley, el problema no es que haya 8 o 9 tipos de habeas corpus, es el abuso del derecho que se da, tanto por quienes lo piden como por quienes lo resuelven, porque el problema no está en la ley. Usted puede traer leyes de Dinamarca si usted quiere, traducirlas y ponerlas en vigencia, y con estos jueces el resultado va a ser igual de nefasto, porque el problema no es la ley, es la forma en que se interpreta dolosamente la ley para darle a alguien beneficios que nadie más tiene. El problema es que abren una puerta para que otros intenten exactamente lo mismo. Entonces, 8 horas de internet, o sea, discúlpeme, pues, Freddy, visitas ilimitadas de los abogados, pero, como dice Ismael, pero si este señor no tiene ni abogados. Entonces, aquí prácticamente, si somos un poco más objetivos, lo que le faltó decir a la sala es: vea, desalójeme al director de la cárcel 4 y dele la oficina de la cárcel 4 al señor y póntele ahí una oficina privada. Un estudio jurídico, poco y más le montaron ahí. Entonces, esas cosas son las que en este país no pueden seguir pasando, pero sobre todo no pueden seguir pasando impunemente. Ahora, doctor Cueva, ¿cómo es que se atreven, esa es la palabra que utilizo, a emitir un fallo en ese sentido, tomando en cuenta que la lupa de la opinión pública está sobre este señor Wilman Terán, tomando en cuenta todas las implicaciones que tendrían por abusar, para utilizar su palabra, de las concesiones que se le entrega a este señor, tomando en cuenta las facultades de la Corte Constitucional de entrar a revisar directamente esta sentencia?
y esto ya es en el campo especulativo, obviamente, ¿habrá muchos compromisos de estos jueces, miembros del tribunal que dieron paso a esta petición del señor Wilman Terán? Puede haber muchas cosas, Freddy, convicción política, se deben favores, rabo de paja, usted llámelo como usted quiera, pero evidentemente el problema del Ecuador no es ni siquiera la corrupción, es el exceso de impunidad. Cuando hace cosas como estas, realmente están desafiando el hecho de que, bueno, es poco probable que pase algo, es poco probable que la Corte intervenga, para cuando la Corte intervenga ya alguien me va a proteger. Todo esto se hace con protección política. Ningún juez se lanza una cosa de esta, hay que decirlo con frontalidad, ningún juez se lanza una vaina de estas sin sentir que tiene una protección política, sin sentir que tiene un paracaídas, que tiene abajo una red que lo va a sostener en algún momento, ¿verdad? Y por eso, de hecho, muchas veces han logrado estar tanto tiempo en el cargo. Entonces, esta sensación de yo lo puedo porque a mí hay quien me defiende es lo que en este país se tiene que acabar, porque también es un privilegio que otras personas no tienen. Entonces, mientras usted no combata la impunidad, esto va a seguir sucediendo, porque de hecho que suceda y no haya consecuencias es lo que empodera a otros a hacer exactamente lo mismo. Lo repito, en Manglar Alto pasó lo que pasó, todo el mundo se escandalizó, pero hasta que llegaron las consecuencias para el juez, los demás se sintieron empoderados y vino una serie de habeas corpus iguales, se fue la mitad de la delincuencia organizada, se fue a su casa. Entonces, claro, porque los demás se empoderaron y dijeron, si él puede, si el de Manglar Alto puede, no voy a poder yo, hágale. Y de ahí tenemos purga, metástasis, plaga. Eso se tiene que acabar en el Ecuador. Más interferencia política en la justicia que esta, como evidencia, creo que va a ser difícil encontrarla. Doctor Quintana, ¿usted tiene idea de dónde viene el poder, en qué poder se amparan estos jueces que aún estando en la lupa este tipo de procesos, de estos casos, que la gente sigue con interés lo que ocurre con este señor Wilman Terán, que presidió el Consejo de la Judicatura, se atreven a emitir fallos desproporcionados en beneficio del señor Terán? A ver, bueno, ¿de dónde viene? No nos olvidemos que estas dos juezas de la Sala Laboral, Tapia y Muñoz, apoyaron la nominación de Wilman Terán a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ya. Supongo yo que si apoyaron eso es porque hay un grado de amistad, de confianza, de cualquier razón que les conduce a tomar esta decisión. Y luego, por lo que anotaba Julio César, los jueces acá se saben impunes, se saben inmunes. Saben que si toman una decisión arbitraria, para bien o para mal, no les va a pasar nada. Y que si se llega a tomar una decisión, será una decisión que se tome 2, 3, 4 años después, cuando a la Corte Constitucional, digamos, en este caso en el que la Corte tiene amplias facultades de selección, revisión y además de sanción, se le ocurra seleccionar el caso, revisarlo, dictar jurisprudencia vinculante y en el mejor de los casos, declarar por ahí un error inexcusable, una negligencia manifiesta, una decisión o una actuación de carácter doloso. Pero resulta, imagínense el sistema tan tramposo que tenemos nosotros, que la Corte se demora tanto en eso, que cuando la Corte emite la declaración judicial previa, porque en este caso hay desde mi punto de vista al menos, hay el cometimiento de un evidente error inexcusable, es decir, hay la toma de una decisión, la emisión de un fallo contra norma expresa, contra precedentes de la propia Corte Constitucional. Y claro, si la declaración judicial previa llega 2, 3, 4 años después, resulta que el tema pasa a manos del Consejo de la Judicatura y ya sabemos cuál es la respuesta. La acción disciplinaria está prescrita, porque el Código Orgánico de la Función Judicial establece que se da la prescripción o la caducidad realmente de la potestad sancionadora opera dentro de un año desde cometido el hecho o desde que se tuvo conocimiento del hecho. Entonces, claro, si pasan 3, 4 años sin que el tema se sancione, los jueces saben que pueden tomar estas decisiones y saben que no sé si hay un poder político detrás que les protege. O tal vez la esperanza de que el día de mañana el correísmo regrese al poder y les premie, ¿no? Es el propio sistema, sugiere usted, doctor Quintana. Efectivamente. Pero es el sistema que está diseñado para esto. Pero para esto que los jueces por obren demás arbitrariamente
Esto es por demás frustrante. O sea, aquí ustedes que son abogados especializados en materia constitucional y que conocen cómo funciona el derecho, nos están dejando ver que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en el Ecuador, como una Freddy, evidencia absolutamente clara, y eso es por demás frustrante para los ciudadanos. Saber que si no tiene padrinos, usted se muere en la cárcel en las peores condiciones, y si tiene padrinos, pues la cárcel solamente puede ser un nombre, porque como sugiere el doctor Julio César Cueva, quizás solamente le faltó pedir la oficina del director de la cárcel 4 para despachar desde ahí el señor Terán. Efectivamente, es el sistema institucional, y yo le doy toda la razón. A Julio César le debe pasar, a mí me pasa personalmente, saber que cuando uno tiene que asumir la defensa de un caso, uno se enfrenta no solamente a la contraparte procesal, sino que también se enfrenta al juez, porque cuando entramos a la discusión de este tema de las garantías jurisdiccionales, hemos llegado a un punto en el que uno sabe que cuando plantea el caso, lamentablemente ya entra perdiendo, ¿no? Porque los jueces, en casos donde hay evidente procedencia de la petición, lo niegan. Y lo niegan porque saben que igual, aunque la Corte se mate diciendo que no puede desestimar las acciones de protección con argumentos de mera legalidad o de que existe otra vía, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque la Corte no toma correctivos en materia sancionatoria en este punto, ¿ya? En el habeas corpus, por más que la Corte diga el habeas corpus sirve para proteger la libertad, la vida, la integridad física de las personas arbitraria, ilegal y legítimamente privadas de la libertad, que el habeas corpus correctivo tiene esta y esta finalidad, y no esta, ¿no es cierto? Que si hay un problema de salud, el habeas corpus correctivo lo que hace es que se le dé atención en materia de salud al privado de la libertad, y punto final, pero no para obtener libertades irregularmente. Que las medidas cautelares no sirven para otorgar libertades o anular sentencias condenatorias, que es otro caso que también ha ocurrido en otros escenarios. Ya estuvo bueno, pero ¿cuándo empezamos a tornar eficaces esas decisiones frente a esta clase de jueces que, insisto, saben que hay un sistema que está diseñado para la impunidad? Y porque además hay privados de la libertad como este señor Terán, que saben que pueden pasarse por el forro porque pueden presentar 10,000 veces el habeas corpus y no va a pasar nada, ¿ya? Y lo pueden plantear con diversas pretensiones hasta ver si le sale alguna. Pero si eso es lo que ha pasado, el señor a la cansada ha presentado una tras otra las demandas de habeas corpus hasta que le calzó el guante, ¿ya? Y el sistema está tan diseñado para esto que hasta la Asamblea Nacional se ha prestado. Pero en un caso en el que era evidente la censura de este exfuncionario, la Asamblea, el correísmo básicamente y otros serviles funcionales a este movimiento político, se prestaron para salvarlo, pues, pero es que no hubo ni censura. Entonces el señor aquí se sabe impune porque escapó a la censura de la Asamblea Nacional, se sabe impune porque puede ir a plantear cualquier despropósito en una sala de audiencias disfrazándolo de habeas corpus correctivo, porque sabe que sus amigos de la Corte Nacional de Justicia, sus amigas de la sala laboral, le van a conceder la pretensión. Y eso es lo que ha pasado. Entonces ahora el señor tiene internet. Ni si cuántos niños con escasos recursos no tienen acceso a internet, y este señor que está vinculado a una cantidad de procesos penales va a tener acceso a internet 8 horas diarias. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de que obtenga acceso a internet? Porque si ya le da visitas ilimitadas, que además es otro privilegio que, insisto, no tienen los abogados, ni sus clientes privados de la libertad, ¿cuál es la necesidad de tener acceso a internet, ¿no? Y la desproporción de darle ese privilegio de traerle a una cárcel, una cárcel en la que no están recluidos precisamente los delincuentes más peligrosos. De acuerdo. Y este señor es una persona que le ha hecho absoluto daño a la administración de justicia del país. Y lo sigue haciendo, lo estamos viendo. Ahora, Julio César, la justicia ha topado fondo, no solamente ahora, sino desde algunos años atrás. ¿Qué tenemos que hacer para que
los ecuatorianos podamos confiar en al menos una justicia imparcial, una justicia que analice los hechos, que persiga efectivamente los delitos, que no influya la persona que está sometida a un proceso, sino el hecho mismo. Eso es lo deseable. Sabemos que un sistema judicial puro no existe en ninguna parte del mundo, pero tampoco tan corrompido como la estamos evidenciando en el Ecuador, Julio César. Bueno, Freddy, es muy difícil, realmente hay que decirlo, porque el problema, como lo dije hace un momento, realmente no es de leyes, es de mentalidad. El problema es que estos jueces no son importados. Estos jueces son salidos de nuestros colegios, de nuestras universidades, de nuestros vecindarios. Tienen la mentalidad del ecuatoriano promedio. Ese es el problema, porque el ecuatoriano promedio piensa así, Freddy, que es doloroso decirlo, pero así es. El ecuatoriano se queda en la corrupción, pero si puede le da un billete al vigilante. El ecuatoriano se queda en la corrupción judicial, que ojo, no es exclusiva de la función judicial, es en todo el ámbito público y en el privado, porque digamos las cosas como son, Freddy. Así es. Cuando me habla a mí del caso soborno y hay empresarios condenados, pues la plata en un soborno, en una corrupción, en la función pública viene del privado, pero de ese privado no hablamos nunca. Y hay que decirlo, Ismael estará de acuerdo conmigo, también hay que empezar saneando el sistema, hay que sanear a los abogados, pues, porque hay abogados serios y hay abogados que realmente usan el título, tienen el título para delinquir. Y si entonces queremos depurar la justicia, empecemos por los abogados. O sea, no puede cualquier persona pararse frente a una corte, decir cualquier cosa y salir una maravilla de sentencia, y usted dice, ¿y esto de dónde salió? Porque no le da ni el intelecto. Entonces, ese tipo de cosas tienen que pasar. Usted se gradúa de abogado y ya puede pararse en una corte cuando debería haber un proceso que permita que usted pase un examen riguroso, rigurosísimo diría yo, para poder tener una credencial que le permita pararse en una corte, y a un juez debería exigírsele muchísimo más, pero además debería de controlarse. Y aquí la tecnología sirve, la inteligencia artificial sirve para poder tener, deberíamos poder tener acceso a las resoluciones de los jueces con palabras clave que nos permitan decir, a ver, pero qué raro que este juez, según lo que yo he investigado a través de este programa, aquí dice una cosa, pero en un caso completamente análogo dice exactamente lo contrario. Entonces eso le va a permitir a la gente tener un mayor control. Pero mientras la ciudadanía sigue pensando como piensa, estos jueces van a seguir haciendo lo que les da la gana, porque realmente de ahí es de donde viene. Si queremos ir más atrás, Freddy, hay que mejorar la oferta académica, que es deplorable, y que es la materia prima de donde nacen los jueces, los fiscales, los defensores públicos y muchísimos de los abogados que vemos campear y caminar impunemente en el sistema judicial. Entonces, es la sociedad la que realmente tiene que ejercer la presión social suficiente para generar de a poco los cambios. Los cambios solos no se van a dar. Usted podrá reformar las leyes que usted quiera, pero en el Ecuador es donde se creó esta frase, echa la ley, echa la trampa. Fíjese usted que a pesar de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, le siguen encontrando la salida. Tanto así que fíjese, cuando la Corte le puso una especie de candado al habeas corpus, mudaron, como bien lo dijo Ismael, mudaron a las cautelares. Y sacaron gente con medidas cautelares, con sentencias condenatorias ejecutoriadas. Y en este país y no pasó nada. Entonces, esa sensación de yo todo lo puedo porque nada pasa, ese exceso de impunidad lo que tiene fregado al sistema judicial, pero sobre todo al Ecuador, porque esto no es exclusivo del sistema judicial. Esto no es exclusivo del sistema judicial, no es solamente jueces o fiscales, son abogados, son privados que ponen la plata para corromper el sistema, son políticos que ponen el poder para corromper el sistema. Mientras la gente no haga algo al respecto, esto va a seguir sucediendo, y creo que hay una oportunidad cercana de hacer algo, y es hacerle notar a quienes han ejercido el poder político para corromper el sistema que no va más, y eso lo tienen que hacer a través de poner el voto donde corresponda en las próximas elecciones legislativas. La gente tiene que hacer sentir que está harta de esto, de lo contrario, no sé de qué nos quejamos. Somos parte del problema si no somos parte de la solución. Sabemos que el tema de la corrupción, desgraciadamente, es un eje transversal a todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana, solo para enmarcarnos en el Ecuador y no hablar de manera general. No obstante, estamos hablando de la justicia y hay que buscar un mecanismo que a los ecuatorianos nos dé una sensación de que no existe impunidad, de que no existen privilegios, de que no existen diferencias, de que no existen padrinazgos políticos para que beneficien a unos y perjudiquen a otros. Y aquí yo quiero irme un poco al análisis del mecanismo del proceso de selección de jueces. El Ecuador ya ha ensayado algunos procesos de selección.
Y han durado lo que han durado, pero no estamos contentos con nada porque estamos viendo que somos permeables a la influencia política y a la codicia, corrupción, compadrazgo, como se lo quiera llamar, de los jueces que ejercen la potestad de las leyes y toman sus decisiones. ¿Cómo podemos sanear esto, doctor Quintana, y solamente limitarnos, dejar de limitarnos al asombro que tenemos ahora con cosas tan evidentes como esta? Lo que pasa, Freddy, es que, como usted bien ha dicho, nosotros vivimos de experimento en experimento, ¿no? Digamos, con la Constitución 2008 se nos ocurrió que el mejor sistema para nombrar generalmente altas autoridades del Estado y específicamente jueces de la función judicial era el famoso concurso de méritos y oposición, y nos vendieron esta idea equivocada porque ya los hechos nos demuestran que así lo es, de que la participación ciudadana, de que la meritocracia, de que los concursos eran la vía más idónea para que la mejor gente, la gente más capacitada, hablando de los jueces, la gente que esté dispuesta a obrar bajo el principio de independencia, imparcialidad, competencia, lleguen a ocupar estos cargos. Pero claro, acá estamos teniendo un problema que es sistemático, no solo porque los concursos no funcionan, y los concursos son un sainete mal armado con un mal gasto de recursos públicos. A eso nos hemos acostumbrado, a derrochar plata para poner a los panas de quienes están en el poder político de turno como jueces de primer nivel, jueces de corte provincial y no se diga jueces de corte nacional de justicia. Sino que además usted tiene hace mucho rato podrido el órgano administrativo de vigilancia y de gobierno de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Es decir, para que usted tenga buenos jueces, Freddy, sin importar el sistema de designación, porque nosotros podríamos experimentar cualquiera, como en Bolivia ocurre, por ejemplo, con la elección del Tribunal Constitucional Plurinacional. Elíjalo con votación popular. ¿Cómo nos iría eligiendo jueces por voto popular? Hemos tenido en el pasado designaciones hechas en el Congreso. Hemos tenido en el pasado los métodos de cooptación. Ahora tenemos el sistema de concurso. Nada nos calza. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras venas está el tema del compadrazgo, el tema de la corrupción, está el tema de poner al amigo. No importa si es un incompetente o alguien que no domina el derecho. No importa si no cumple con el principio de especialidad. No importa si el señor sabe derecho tributario, pero le pongo a administrar justicia penal. No, es mi pana y va a estar ahí, porque en algún momento yo sé que si entro o caigo en algún problema, él me va a salvar, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos hacen concluir que acá no importa qué sistema tengamos, lo que importa es saber a quién usted está poniendo en el cargo. Y eso empieza por saber a quién pone usted en el Consejo de la Judicatura, porque a la larga es el Consejo de la Judicatura el que lleva adelante estos procesos de evaluación, de designación, de selección, de promoción de todos los jueces, de todos los servidores en realidad de la función judicial. Y el problema es que usted al día de hoy tiene un Consejo de la Judicatura que ni siquiera va a concluir su periodo con su integración original. O sea, no hemos sido capaces ni siquiera de eso. O sea, de la integración conformada en el Consejo Transitorio, María del Carmen Maldonado y otros, ya no queda ninguno. Pero si muchos incluso de sus vocales suplentes han tenido que salir del cargo. Y pasando por otras designaciones que se han hecho después, muchas de las cuales han terminado por censuras y destituciones de juicios políticos, porque otros están vinculados y han sido hasta condenados en procesos penales. Entonces, ¿responsabilidad de quién? De nuestros políticos, porque el sistema está diseñado, tan perfectamente diseñado para que las garras, las uñas sucias de la política entren en la función judicial. ¿Cómo puede ser posible que del Ejecutivo salga una terna para nombrar vocal del Consejo de la Judicatura? ¿Cómo puede ser posible que de la legislatura, órgano político por excelencia, salga otra terna? ¿Ya? Y de esa manera integremos, entre otros estamentos, el Consejo de la Judicatura, que insisto es el que está llevando adelante ahora mismo un proceso cuestionado de selección de jueces precisamente de Corte Nacional de Justicia. Pero si ayer había una noticia sobre las dudas que existe de la empresa que se contrató para hacer las pruebas de confianza, pero es que esto es una cosa de locos. Vamos, 2 intentos
para llevar adelante selección de jueces de Corte Nacional. Y estamos viendo que el sistema no sirve, y no sirve no porque el mecanismo sea inadecuado. Digamos, yo sí creo que un sistema transparente, bien hecho, de un concurso de méritos y oposición, podría asegurarnos que las personas más capacitadas lleguen a ocupar judicaturas en el país. El problema es quién lo está manejando. Entonces, mientras eso no cambie, mi querido Freddy, nada va a cambiar. Mientras usted tenga el mismo sistema de integración del Consejo de la Judicatura, mientras el Consejo de la Judicatura siga teniendo los superpoderes que tiene en materia de administración, de gobierno, de vigilancia, de la función judicial, no importa usted que cambie el sistema. Vamos a seguir teniendo el problema mientras ahí sigamos con esta idea, con esta tara, con esta pésima costumbre de colocar ahí a los panas, ¿no? A los Godoy, a los Javier Muñoz, a los Wilman Terán, a las Marías del Carmen Maldonado, a los Fausto Murillo, a los Juan José Morillo, a las Maribeles Barreno. Mientras sigamos poniendo a los panas en los puestos, el resultado es el fracaso del sistema de administración de justicia. Claro, usted le responsabiliza al Consejo Nacional de la Judicatura, pero si seguimos alando el hilo, podríamos decir también tiene responsabilidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designa esos vocales por la vía que fuese, y seguimos hablando ya no solamente de un tema relacionado a la función judicial, sino a la arquitectura constitucional que nos rige el país desde 2008, Julio César. Sí, pero como dice Ismael, yo estoy totalmente de acuerdo. No es realmente el sistema, porque lo hemos intentado todo, ya realmente no sé qué más podemos intentar. Y nada ha funcionado, porque todo tiene una mentalidad, y es la de poner no solo a los panas, mientras más inútil, mientras más bruto, mientras más ignorante sea mejor. ¿Por qué? Porque simple y llanamente se va a equivocar, y cuando se equivoque va a tener problemas, y cuando los tenga me va a necesitar, y cuando me necesite ese favor se lo contabilizo porque me debe. Entonces, mientras el funcionario piense que al llegar al cargo le debe a alguien el puesto, y tiene una creencia política o de cualquier naturaleza que en algún momento se la van a cobrar. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema del concurso? Que es mañoso, es tramposo. El concurso no es malo, pero empezamos por el reglamento. El reglamento tiene problemas. De ahí que se hace trampa. Entonces, tú no puedes tener gente que prueba a los jueces y sabe menos que los candidatos. Eso no puede pasar. Los que tienen que hacer preguntas no saben ni hacer preguntas, no tienen clases, y sobre todo saben menos que los jueces. Cosas como esas se han dado y no puede seguirse dando. Esto de la probidad notoria es absurdo, que para empezar es tan subjetivo que permite ahí sí ayudar a los panas. ¿Por qué, por ejemplo, no evaluamos el ranking de la universidad en que usted se graduó? Que ya me da una idea de qué tanto a usted le exigieron para ser alumno. ¿Por qué no evaluamos el promedio de notas que usted tuvo a lo largo de la carrera o en las maestrías para saber si usted realmente fue un buen alumno? ¿Por qué no evaluamos cuánto se demoró en graduarse de abogado? Porque no es lo mismo haberse graduado en 5 años que haber sido tercera matrícula todos los años y haberse graduado en 15 años. Entonces, esos son parámetros más objetivos, porque obviamente guardando la distancia. Pues, si usted se graduó en la universidad mejor rankeada, fue además summa cum laude, y se graduó en la tercera parte porque usted hasta en vacaciones estudió, ya estamos hablando de otro nivel de persona, estamos hablando de otro nivel de juez. Pero si usted se graduó en una universidad que no está ni registrada en CNC, además se graduó casi que con tercera matrícula en todas las materias, todos los años, y hizo el tiempo necesario, y fue el peor alumno, porque por eso lo recuerdan, ya se imagina usted la calidad de juez que usted va a ser. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Asúmele también que usted tiene que darle seguridad a esta gente, porque si usted no le da seguridad a esta gente, pues es fácil corromperlos también, porque no solo es corrupción política. Entonces, ahí sí entra un Consejo de la Judicatura que tiene que hacer reformas como el que ya están en la ley. No la hace porque se le acaba la corrupción. Por ejemplo, el expediente electrónico, los juzgados penales, por dar en el metaverso, declarar que todos los jueces penales tienen competencia territorial nacional, de tal manera que un caso que es de Guayas no se sortea en Guayas, sino como tienen competencia nacional, se sortea, el juez está en Chucumbío, el secretario está yo qué sé, en San Lorenzo, el fiscal está en Machala, pero como todo es en el metaverso, no hace ninguna diferencia. Entonces ya localizar a estos funcionarios para amenazarlos, corromperlos, ya es otra cosa. No es lo mismo sortear entre 20 jueces que entre 600 jueces. Entonces, son cosas que se pueden hacer con la tecnología.
que va a permitir en cierta forma mejorar un poco el sistema. El Consejo de la Judicatura no puede seguir teniendo una génesis política, no puede seguir teniendo probidad notoria que evidentemente no la tienen. Deberían ser requisitos técnicos. Nadie puede sentarse ahí si no tiene por lo menos 2, por no decir 3 maestrías en temas que tengan que ver con administración, con derecho procesal, con derecho constitucional, con derecho... Gente que sepa de cómo funciona el sistema, porque si usted va a ir a administrar un taller mecánico y usted en su vida ha cambiado una llanta, ¿cómo lo va a administrar correctamente si no sabe cómo funcionan las cosas? Entonces, usted tiene que acabar con el génesis político. Por ejemplo, ahorita, en este país se lavan 12.000 millones de dólares, Freddy, por el amor de Dios, 5.000 en activos, en criptomonedas 7.000 millones al año. ¿Usted se imagina por qué no se combate el lavado de activos? Porque el Ejecutivo se pelea con la Asamblea. Yo soy el que pone al de la UAF. Pero al que yo le pago, entonces yo lo pongo. Perdóneme, ¿quién debe de la UAF? Debe de una terna de personas: general, contralor general, fiscal general y procurador general. Entre los 3 deberían escoger quién es el director de la UAF, que debería estar, por ejemplo, sometido administrativa y procesalmente, si cabe la expresión, a la fiscalía, porque deben de trabajar de la mano. Esas son las cosas que hay que hacer en este país. Porque de lo contrario, ¿de qué sirve poner a los mejores jueces si usted no combate la génesis de la delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico y vinculada a la política, que es el dinero? Entonces, esas cosas son las que en este país te tienen que corregir. Pero no hay voluntad política, porque cuando se corrijan, probablemente gran parte de la corrupción se acabe. Y en este país, y pena decirlo, nos gusta vivir de la corrupción, en todo sentido. Porque el ciudadano también piensa que pasarse un pare no es corrupción, ¿verdad? Que no hacer la fila no es corrupción. Bueno, así es como se empieza, porque este funcionario, ¿verdad?, cuando llega a tener un título, llega a tener acceso a algo de poder, piensa que los recursos públicos también se los puede llevar. Entonces hay que trabajar mucho en esto, pero creo que se puede trabajar cuando realmente hay voluntad política. Mientras no la haya, te repito, Freddy, traigamos las leyes de donde tú quieras, dime Noruega, Dinamarca. Yo alguna vez dije, si nosotros sacamos a todos los ecuatorianos aquí, traemos a los ingleses, con las leyes que tenemos, hacen de esto un paraíso. Y si a estos ecuatorianos los mandamos a Inglaterra, con las leyes que ellos tienen, unen la isla. Porque es un tema de mentalidad. Mientras no trabajemos en eso, ¿verdad?, nada va a cambiar. Por eso alguien hace mucho tiempo en la historia dijo que la educación de un niño empieza 20 años antes, con la educación de los padres. Mientras esa realidad no cambie, nos vamos a seguir quejando, y creo que ya es momento de que cambie, porque estamos llegando a un punto en el que nos estamos convirtiendo en la Colombia de los años 80 y en el México de los años 90. Seguro que sí. Clarísima la posición, Julio César Cueva. Tenemos un minuto, doctor Quintana, doctor Cuevas. Solamente lo que quiero es precisar este recurso que fue aceptado en apelación por un tribunal. Me refiero al pedido de Wilman Terán de tener 8 horas de internet como medida reparatoria, de que le trasladen de La Roca a la cárcel 4, de que tengan libre acceso los abogados para hablar con él, etcétera. Digo, esto que fue concedido en apelación por un tribunal, ¿cuándo causa ejecutoria y qué posibilidad existe de apelar? ¿Quién debe apelar? ¿El SNAI tiene que apelar? ¿Cómo opera esto, doctor Quintana? Bueno, va a causar ejecutoria una vez que se despache, por ejemplo, un eventual pedido de aclaración y ampliación. Desconozco si el SNAI o la propia Procuraduría General del Estado han presentado o no un pedido de aclaración y ampliación a esta sentencia. Caso contrario, esa sentencia fue hace un par de días, sí. Esta sentencia la próxima semana causará ya ejecutoria, y a partir de ahí, pues empezará a correr un plazo de 20 días, un término de 20 días, para que sea el SNAI o sea la Procuraduría, cualquiera de los dos o los dos en conjunto, presenten su aclaración, su acción extraordinaria de protección. Me imagino que lo harán, salvo que aquí haya una suerte de complicidad, que no me asombraría, porque ya ha pasado en ocasiones anteriores, donde esos descuidos de los equipos jurídicos, principalmente del SNAI, la Procuraduría la deja a un lado porque no nos ha dado esas razones, pero el SNAI sí, de no presentar los mecanismos de impugnación correspondientes. Digamos, al día de hoy, esa sentencia ya es una sentencia de instancia definitiva. No hay otro mecanismo dentro del mismo proceso para revertir, para revocar, para dejar sin efecto esa sentencia. Lo único que queda, insisto, y Julio César también ha concordado conmigo, es probablemente una acción extraordinaria de protección que tiene que ir a manos ya de la Corte Constitucional.
si es que no han presentado un pedido de aclaración y ampliación a la sentencia de este tribunal de la sala laboral. Pero mientras eso ocurre, 20 días ya está corriendo. La sentencia lamentablemente se tiene que cumplir, Fred. Exacto, es decir, el traslado ya tiene que operar en las próximas horas. Incluso aunque se presente la acción extraordinaria de protección, lamentablemente nuestro sistema está tan mal hecho que cuando usted presenta la extraordinaria, la decisión judicial que usted impugna no se suspende, por lo tanto se tiene que ejecutar, y no existe posibilidad de presentar medida cautelar conjunto con la acción extraordinaria de protección. Por lo tanto, esto quedará en manos, ahorita, inmediatamente en manos de la Procuraduría y del SNAI, que si no han presentado pedido de aclaración y ampliación, tienen ya que proponer, pero para ya, la acción extraordinaria de protección, y luego ya en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir, uno, o le da tratamiento prioritario a esa acción extraordinaria de protección para resolver este tema rompiendo el orden cronológico, cosa que está permitida en el artículo 7 del reglamento de sustanciación de procesos de la Corte, y la Corte nos ha demostrado, cuando el caso le gusta, que se puede hacer una cuestión en términos de un mes, mes y medio, 2 meses, a lo mucho. Así que espero que la Corte le pare bolas a este caso. Y si no, la otra es que la Corte seleccione el caso, como ya proponíamos con Julio César también, que seleccione el caso, lo revise y dicte jurisprudencia vinculante, revirtiendo esta sentencia y ordenando una sanción ejemplificadora contra estas dos juezas que han obrado contra Norma Express. Eso es lo que queda por ahora. Si no hacemos nada, vea, el señor Terán ya será trasladado a la cárcel 4, tendrá internet, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todo, porque solo les faltó ordenar, qué sé yo, que le pasen un cuartito de pollo con papita frita y una Coca-Cola helada todos los días a las 7 de la noche de merienda, porque el señor necesita eso. Es decir, aquí solamente faltó ordenar el menú que el señor tiene que comer en la cárcel 4, pero si lo demás ya se lo han concedido. Entonces la Corte en esto tiene un papel preponderante, siempre y cuando el caso llegue a conocimiento a través del extraordinario o que decida, tenga la voluntad jurisdiccional de seleccionar y revisar el caso. Julio César, ¿hay algún otro camino que se pueda explorar para bloquear esta decisión, amén de que tiene que ejecutarse por más acción que se interponga hasta su resolución? No, ninguna. Procesalmente no cabe nada más allá de, ni siquiera la ampliación o aclaración, porque es clara la ley, eso no va a cambiar el resultado. Es más, si a mí me preguntan, yo ni siquiera pediría la ampliación y aclaración, porque eso es darle tiempo que se demoren 15 días más o conteste cuando le dé la gana hasta asegurar el cumplimiento. No, yo creería que ya en estos días, porque también toma su tiempo y hay que estudiarlo bien para hacerlo bien, la acción extraordinaria de protección. Pero yo de los jueces constitucionales no se necesita el pleno ni nada que se les parezca. Un juez puede pedirse la selección de la sentencia y la Corte debe hacerlo para que no le pase lo que le ocurrió con el caso Glass en Mangar Alto, que se demoró tanto que salió la mitad de la delincuencia organizada con esto. Entonces, antes de que empiecen a ver estos habeas corpus ya como en cadena y toda la ruta termine en la cárcel 4, porque eso es lo que va a pasar, la Corte, un juez con pantalones suficientes de la Corte Constitucional debe pedir la sentencia y exigirle a la Corte que, conforme, como bien lo dice Ismael, el reglamento, se salte la cronología y le den el tratamiento urgente que el país requiere en este tema para sentar una jurisprudencia en un sentido para que no se le vaya toda la roca a la cárcel 4, ¿ya? Y además para sentar un precedente de esto va a tener una consecuencia para el que firme este tipo de sentencias abusivas, desproporcionadas, ¿verdad? Es lo que debería de hacerse. Entonces yo quiero poner mis esperanzas en la Corte, que actúe de oficio sin esperar una acción extraordinaria de protección para poder dar una solución inmediata antes de que las cárceles terminen vacías, porque básicamente eso es lo que se va a intentar. No crea que no está en estos momentos alguien sentado redactando lo mismo, sacando copia de la demanda y buscando a ver cómo alguien le da exactamente el mismo resultado. Vamos a ver entonces cómo procede la Corte Constitucional actuando de oficio, si es que en efecto lo hace. Está en la lupa este tema. Los ecuatorianos estamos siguiendo este caso que nos escandaliza por las diferencias odiosas que existen dependiendo de la persona, de los compadrazgos políticos, de la interferencia de la política en la justicia y de la justicia en la política y todo lo que
acertadamente han anotado los dos abogados. Queremos agradecerles al doctor Julio César Cueva y al doctor Ismael Quintana, ambos abogados constitucionalistas que nos han ayudado a entender esta decisión judicial que ordena el traslado del señor Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura de la cárcel de La Roca a la cárcel 4 mientras aguarda la sentencia en alguno de los procesos que se sigue en su contra. Doctores, reitero mi agradecimiento, muy buenos días y muchas gracias. Freddy, gracias a ti. Ismael, un gusto compartir contigo. Que tengan un buen día ambos. Un abrazo para ustedes. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Son las 8:07 a.m. Esta es la revista de Opinión Democracia. Amigos, vamos a hacer una breve pausa, pero al volver estaremos en un panel analizando el tema de ingresos para el gobierno. ¿Cómo el gobierno buscará o tiene las opciones de sustituir los ingresos que dejará de percibir por la explotación del crudo en el bloque 43, el ITT, que por orden de la consulta popular, entiéndase de los ecuatorianos, lamentablemente tiene que suspender y cerrar sus operaciones con costos para desarmar todo el andamiaje de la producción petrolera y dejar de percibir los recursos que estamos recibiendo como Estado por la explotación de ese crudo. Se estima que son más o menos 1.200 millones de dólares. Si vamos a dejar de recibir ese dinero, tenemos que encontrar una fuente de ese valor igual o superior para no sentir ese descenso de recursos. Esto lo vamos a analizar con un panel de personas expertas y conocedoras en materia petrolera, económica y fiscal. Volvemos enseguida, amigos. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional.